Arismendi. 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 Pensé que ya me conocía. Pero se ve inteligente. Tengo 15 libros sobre el capital, mano. Entonces sí sabe su tema. ¿Ya? Okay. Estamos con el profesor Luis Arismendi y le vamos a preguntar algunas preguntas sobre el libre capital. ¿Cómo afecta al obrero y al capitalista la maquinaria? En la modernidad capitalista, la maquinaria funciona regida por una profunda ambivalencia. En un plano positivo, la maquinaria constituye la potencialidad de superar la escasez. Y eso quiere decir la potencialidad de construir una sociedad sin lucha de clases. Pero el capitalismo constituye las maquinarias, al sistema tecnológico, como un arma. Y eso significa que en la maquinaria se plasma la legalidad de la acumulación capitalista con tres funciones. Número uno, está dirigida a potenciar la explotación de plusvalía en todas sus modalidades. La maquinaria pone el ritmo productivista del trabajo. Número dos, la maquinaria no nada más impone la explotación de la sociedad laboral, sino además impone la explotación de la naturaleza, en el sentido de sustracción de recursos que no van a ser no solo renovables, sino además de una devastación cada vez más delicada de la naturaleza. Y en tercer lugar, el desarrollo tecnológico del capitalismo desgarra a los dominados modernos en ejército de reserva y en ejército en activo. El término que más utiliza ejército no es una metáfora. Es un término que está dando cuenta de que el capitalismo funciona con efectos como de una devastación similar a una guerra. Por eso más usa el término ejército internacional de reserva. La maquinaria funciona como un arma para dominar a los estados modernos, explotándolos más, y para dividirlos. Divide et impera. Ahí está. La siguiente pregunta sería, ¿qué es el plusvalor relativo y qué es el plusvalor absoluto? Está muy sencilla. Por lo general, el concepto de plusvalor absoluto lo reducen a una de sus formas. Plusvalor absoluto extensivo, extensión de la jornada laboral. Es una reducción de la plusvalía absoluta a una configuración. En verdad tiene dos configuraciones: plusvalía absoluta extensiva y plusvalía absoluta intensiva. En su primer libro importante, El discurso crítico de Marx, Bolívar Echeverría tiene un ensayo fundamental que se llama Clasificación del plusvalor, y ahí introduce la diferenciación entre la plusvalía absoluta extensiva e intensiva. La plusvalía absoluta e intensiva no extiende la jornada laboral, pero a partir de modificaciones formales, no necesariamente tecnológicas, en el proceso productivo, impone un ritmo de trabajo más rápido, de tal manera que la jornada intensiva tiene una producción superior a la jornada media, y eso permite producir un estado similar a la extensión de la jornada laboral. La plusvalía absoluta es tal porque no modifica el valor de la fuerza de trabajo. A partir de ahí es que se impone la extensión o la intensificación de la jornada laboral. La plusvalía relativa sí modifica el valor de la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que para entenderla hay que adaptar un circuito tecnológico específico. La innovación de la técnica tiene que impactar en el sector 2, en los ramos de producción de los medios de consumo básicos. Desde ahí generar los medios de consumo de la clase obrera con un valor menor. Entonces el valor de la mercancía fuerza de trabajo disminuye, y por eso cuando la clase obrera regresa a la producción, la jornada laboral modifica la relación valor necesario, valor excedente por el capital. Si uno reduce la plusvalía relativa a su resultado, crece la jornada excedente y porque disminuye la jornada necesaria, sin que se modifique la jornada laboral total. Si uno reduce a su resultado la plusvalía relativa, se pierde lo más importante, que es la discusión de Marx sobre el dominio capitalista de la revolución tecnológica. Ahí está. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es la tasa de explotación? Hay dos maneras de aproximarse a eso, al concepto de tasa de explotación de Marx. Uno, digamos, es la aproximación superficial. Otra es la aproximación crítica profunda, la aproximación crítica humanista. La aproximación superficial reduce la discusión a una discusión puramente matemática. Y entonces la relación valor necesario, valor excedente,
no se alcanza a captar en todo su alcance, que es lo que está en juego. El concepto tasa de plusvalía está midiendo la magnitud de la plusvalía dentro de la jornada laboral, su relación en referencia a el tiempo que se dedica a producir el equivalente al valor de la fuerza de trabajo, el equivalente al salario. Pero si uno jala la cuerda, entonces a lo que lleva es a que no es una simple formulita, sino que es una fórmula que inicia la constitución de una racionalidad matemática inédita en maths. En la economía convencional, la racionalidad matemática está utilizada para generar la ilusión de la verdad. Por ejemplo, se usa cálculo diferencial para simular que se puede medir el valor a través de matemáticas. Cuando más bien lo que está pasando es que el trabajo como fundamento del valor fue desplazado para generar la ilusión de que el consumo es fundamento del valor. No es posible que los gustos del consumidor sean el fundamento del valor de las mercancías. La postura de la economía convencional es un gran retroceso incluso respecto a la economía clásica. Las matemáticas están usadas en la economía convencional para esconder el modo en que funciona el capitalismo. Una vez que sacas al trabajo como fundamento del valor, sacas al trabajo como fundamento de la ganancia. Decir que el trabajo no es fundamento del valor quiere decir que la plusvalía no es fundamento de la ganancia. El capitalismo ya no es sistema de dominación. Es una economía de bienestar. Todo está ahí para satisfacer los deseos del consumidor. Es una lectura del capitalismo como Disneylandia, es la modernidad americana, reducida a la modernidad americana. El concepto de tasa de plusvalía además inicia una racionalidad inédita. Se está midiendo el núcleo de la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Cómo se distribuye la jornada laboral entre qué se va para plusvalía y qué se va para valor necesario, para salario, es el corazón de la lucha de clases. Lo que aparece después afuera como lucha a juego de las huelgas, a juego de los derechos sindicales, de los derechos laborales, todo eso va a ser una expresión que complejiza este núcleo. Entonces el concepto tasa de explotación es el inicio de una racionalidad matemática inédita. Es más, las matemáticas están al servicio de la crítica del capitalismo. Fundó una racionalidad matemática inédita que frecuentemente no se capta. En economía las matemáticas nunca son neutrales, están insertas en una racionalidad y eso las codifica. Más es muy consciente de eso y fundó una racionalidad inédita que empieza en eso, en el concepto de tasas de plusvalía. Omar Katouzian fue el autor que casi todos los economistas desconocen y que inició una discusión sobre cómo los economistas acostumbran a utilizar las matemáticas de manera positivista sin entender su funcionalidad teórico-política. Desde ahí se puede leer de otra manera la racionalidad matemática de Marx. Finalmente, ¿puedes decirnos cómo influyó la maquinaria en el proceso de valorización para la mercancía? Regresamos al punto de partida. Era la primera dimensión que les decía, la subsunción capitalista de la maquinaria es una subsunción real. Eso quiere decir el capital plasma su lógica en la maquinaria. Los economistas acostumbran a creer que la tecnología es neutral, que se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Pero no hay manera de utilizar para bien o utilizar para mal la bomba atómica. Me fui al extremo. Pero podríamos también irnos a la tecnología fosilista y pasa lo mismo. Hay una lógica de productivismo moderno plasmada en la maquinaria. La maquinaria tiene dentro de sí la lógica de la acumulación de capital. Los valores de uso del capitalismo, empezando por la tecnología moderna, no es neutral, no son neutrales. Ahí se plasma la lógica de la dominación capitalista y la maquinaria impacta de 4 modos en la explotación laboral. Número 1, la tecnología de vanguardia permite imponer un trabajo que Marx llama potenciado, se le saca más trabajo que la media a los obreros que laboran con la tecnología de punta. Por eso es que se puede explotar pues, a diestra y extraordinaria. Una explotación fuera de lo común. Número 2, la tecnología de punta, cuando se vuelve tecnología media, pero la lleva más lejos a esa media, impactando en la producción de medios de consumo básicos, abre el circuito de generación de posibilidad relativa. Entonces la innovación tecnológica es fundamento de la posibilidad extraordinaria y de la posibilidad relativa. Número 3,
La innovación tecnológica, además, a partir de simplificar el trabajo, hace posible extenderlo o intensificarlo más. O sea, la subsunción real de la tecnología por el capital es fundamento de la prosperidad absoluta, extensiva e intensiva. Y número 4, como la tecnología subsumida por el capital polariza a los dominados modernos en el registro de reserva y el registro en activo, hace que se produzca la presión para obligar al registro en activo a recibir cada vez salarios más bajos. O sea, a aceptar salarios que no responden al valor de la fuerza de trabajo. Se impone la sobreexplotación laboral. Eso quiere decir que sobre la explotación de plusvalía va a haber además expropiación de valor al salario. Robo del capital a la clase obrera en la relación capital-trabajo. Servidos. Ahí está. Bueno, gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho. ¿Verdad? Gracias. Bye. Aquí no son esas cosas que me puso a cargar. Cállate. Voy a les presento al último porque ya lo vi. Vamos a hacer otra ya. Pero